Bueno, a las 6:06 de la tarde cambiamos de tema para hablar también de una de las noticias más centrales de los últimos días. Sin duda, lo que ha sido este bombardeo a las 3 instalaciones nucleares de Irán por parte de los Estados Unidos, que está generando revuelo en el mundo, porque el impacto no solamente es para esta zona, sino también hay un impacto directo para todo el mundo en materia política, en materia económica, y precisamente el día de hoy vamos a hablar con dos expertos en esta materia. Por un lado, tengo el gusto de saludar al profesor Enrique Prieto, de la Universidad del Rosario. Buenas tardes, profesor, y bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, Daliana, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Y también saludamos a esta hora a Luis Fleischmann, él es analista especializado en Medio Oriente. Un gusto saludarlo, doctor. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a ti. Muy amables. Bueno, yo quisiera comenzar consultándole a los dos esos impactos que trae de manera inmediata la decisión que acaba de tomar el presidente de los Estados Unidos y que informó el día de ayer además como una operación exitosa. Si quiere empezar, Luis, adelante, por favor. Sí, yo pienso que la operación fue exitosa porque finalmente se terminó con lo que era una pesadilla para los israelíes y quizá también, diría yo, también para la estabilidad mundial, que es tener otro país con armas nucleares, ¿verdad? Y más un país que es extremista, que tiene una agenda extremista, ¿verdad? Que tiende a dominar, a estar involucrado en varios países, que incluye el Medio Oriente, pero también incluso América Latina, que tiende a destruir a otro Estado miembro de las Naciones Unidas, como es Israel. Y creo que esto es un respiro. Yo personalmente no creo que Irán pueda responder demasiado en una forma que pueda asustar o intimidar a Estados Unidos, porque pienso que en el momento que ellos tomen alguna medida violenta, serán respondidos incluso con fuerza, diría yo, porque el miedo a Irán, y yo hasta hace poco recuerdo como que Irán era el gran temor, que iba a pasar si iban a atacar a Irán, incluso el mismo Biden en público le pidió al primer ministro Netanyahu: si vas a tomar represalias contra Irán después del ataque que Irán tuvo contra Israel, no ataques las instalaciones nucleares. Ahí ya había ahí una proyección de temor que solamente beneficiaba a Irán, y ahora obviamente Irán sabemos que era bastante menos fuerte de lo que uno cree. Militarmente perdió las defensas aéreas y sus misiles obviamente causan daño todavía, pero obviamente Israel en muy poco tiempo logró conseguir dominio total sobre el espacio aéreo iraní. O sea que no hay que temerle más a Irán, y yo creo que tampoco el pueblo de Irán, la sociedad iraní, lo debería temer más al régimen, salir afuera y cambiar el régimen. Entiendo, señor. La misma pregunta para Enrique. ¿Usted qué considera al respecto? Además, sabiendo la trascendencia que puede tener esto no solo para las relaciones diplomáticas, sino lo que esto traduce, porque es una escalada violenta, ya una participación directa de los Estados Unidos en este conflicto entre Israel e Irán. Correcto, pues aquí yo, pues más allá de lo que menciona Luis acertadamente, de que, como lo ha mencionado, la Casa Blanca fue un acierto militar, yo quiero leerlo desde el derecho internacional público. ¿Por qué es importante? Porque después de 1945, la Carta de Naciones Unidas expresamente mencionó que el uso de la fuerza de un país contra otro era ilegal. Sin embargo, dejó un articulito que es el artículo 51, que se llama el artículo de legítima defensa. ¿Por qué es importante esto? Porque esto permite que si un país es atacado, pueda responder de forma individual o colectiva. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, Israel y Estados Unidos han desarrollado una teoría que se llama la defensa preventiva. Y esa defensa preventiva lo que quiere decir es que van a responder no necesariamente cuando haya un ataque armado, ya sea real o inminente, sino que bajo el riesgo de que pueda ocurrir o que haya unas, ¿cómo le llamaríamos? Unas amenazas remotas, este
país puede llegar a atacar. Esto ya lo ha hecho Estados Unidos en el pasado, lo ha hecho Israel, y esto es una teoría minoritaria en el derecho internacional, es importante decirlo, y aplica aquí porque realmente Estados Unidos no fue atacado por Irán, ¿cierto? Recordemos que las mismas agencias de inteligencia estadounidenses no dieron certeza de que se estuviera generando el plan de enriquecimiento de uranio en armas nucleares. Y por último, muy importante, es que Estados Unidos había mencionado que quería hacer unos diálogos, por lo cual claramente no había ninguna inminencia de un ataque. Sin embargo, como lo digo, esta teoría de la defensa preventiva ha sido usada por Israel y por Estados Unidos históricamente. Cierro con algo. En el pasado, recordemos en el 2004, ya Irán había mencionado que haría unas defensas preventivas por toda la movilización de tropas estadounidenses en Irak. Entonces también digamos que acá como que vuelve esto en un boomerang. Ellos ya habían tratado de usar esta teoría limitada y usada, ratificó por Estados Unidos e Israel históricamente, pero en ese momento lo usó Irán. ¿Y por qué? Y digo como un boomerang porque la idea general es que en el derecho internacional no se use la Fuerza Armada. Cierro con las palabras del secretario general de las Naciones, Antonio Guterres, y es que es una situación muy preocupante y que ante todos los países deben lograr desescalar esta situación. En línea con esto que usted menciona, profesor Enrique, quiero consultarle a Luis qué va a pasar, sobre todo porque hoy estamos viendo también una nueva postura de Irán que va más allá de un ataque militar, y es que el día de hoy el Parlamento iraní, en horas de la mañana, consideró y tiene sobre la mesa cerrar el estrecho de Hormuz allí, que es clave para el comercio internacional de petróleo. Se moviliza por allí de Hormuz más o menos una cuarta parte del petróleo que pasa por allí, que en el caso puntual de Irán, pues principalmente lo exporta a la India y a China. Pero, ¿qué va a pasar si definitivamente cierran este estrecho tan importante, principalmente pues para Irán? Bueno, yo creo que seguramente va a tener alguna respuesta militar, yo creo. Yo creo también, no estoy seguro incluso que Irán lo haga, que se atreva a hacerlo, está en una situación de debilidad. Y como que no me parece, lo veo a Irán al punto del colapso, incluso al punto del colapso del mismo régimen. Ahora, me gustaría decir algo con respecto a lo que Enrique dijo, lo cual es bueno que hace pensar, pero no es verdad que Israel no estaba amenazado. O sea, no es verdad, cuando Irán está desarrollando armas nucleares, que a propósito hay evidencia que hay armas nucleares, y a la vez está hablando del exterminio como una agenda principal, es el exterminio o sea, el borrar del mapa el Estado de Israel. Y de hecho el ataque al 7 de octubre, si bien fue una iniciativa de Hamas, el planeamiento de que Israel sea atacado a través de Hamas y de Hezbollah y de los Houthis y de otros grupos, estaba destinado realmente a borrar a Israel del mapa. Ese era el plan, y hoy hay documentación y se sabe. O sea que Israel estaba totalmente en la defensa, en el derecho de defenderse. Ahora, Irán también llamó a Estados Unidos el gran Satán. O sea, no tenía quizá, la prioridad era Israel por el momento, pero yo creo que también y Estados Unidos tenía todo el derecho de sentirse amenazado. Ahora yo, contrariamente a Enrique, no estoy preocupado. En realidad, desde el primer día, del segundo día de la guerra, cuando Israel atacó Irán, ya empecé a dormir más tranquilo. A mí lo que me preocupaba era justamente que Irán llegue al punto de tener una bomba nuclear y que la tire sobre Israel. O sea, yo en realidad estoy cada vez menos preocupado cuando veo al mal absoluto caer. Gracias, Luis. Sobre esto, Enrique, ¿cumple el propósito Israel y también los Estados Unidos de detener este programa nuclear de Irán? ¿Vemos un Irán debilitado con estas recientes acciones o por el contrario vamos a ver que se fortalezca y siga adelante con las acciones que tenía de pronto ya planeadas? Bueno, no, sí, simplemente para reaccionar un momento, yo creo que es interesante esta conversación con Luis y es, claro, o sea, primero hay que reconocer que Irán
ha sido un país que históricamente ha apoyado grupos terroristas y eso hay que dejarlo claro. Y lo segundo es que ha hecho unas manifestaciones claras de su interés históricamente de acabar con Israel. Esto no es nuevo, yo creo que eso es importante mencionarlo. Solamente aclarar que nuevamente un tema son las relaciones internacionales y otro es el derecho internacional. La idea de una legítima defensa necesita tres requisitos, ¿no? Y yo creo que es para aclarar esto. Necesidad, proporcionalidad y inmediatez. Yo creo que Luis está generando la aproximación muy clara, muy precisa desde las relaciones internacionales. Yo estoy tratando como de complementar desde el derecho internacional. Y simplemente para las personas que nos acompañan, el derecho internacional, como lo mencionaba el artículo 51, habla de una defensa anticipatoria que ha sido considerada como legítima y la defensa preventiva, que es la que ha sido criticada, sin embargo, nuevamente es la que en este momento nuevamente vuelve a usar Estados Unidos. Mencionando esto, me encuentro de acuerdo con Luis que las capacidades, por lo menos, de generar nuevamente un programa de enriquecimiento de uranio en el corto plazo están totalmente acabadas, ¿cierto? Es claro que el conocimiento no se va, y esto lo han mencionado varios analistas. Sin embargo, que el conocimiento no se vaya quiere decir que estos ataques de Israel y Estados Unidos han debilitado el programa de enriquecimiento de uranio al menos unos 10, 15 años. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? Y esto lo sabemos, que un régimen como el de Irán, cuando se encuentre bajo presión, es posible que tome decisiones incorrectas. Y al respecto, simplemente para mencionar, me encuentro de acuerdo con Luis en el que yo no creo que Irán vaya a cerrar el estrecho de Hormuz. Recordemos que la orden de cerrarla o esta decisión fue adoptada mayoritariamente por el Parlamento. Sin embargo, esa decisión no es vinculante. Esa decisión tiene que pasar por el Consejo Superior de Seguridad de la Nación de Irán, que está integrado por 12 personas, entre ellos el presidente, varios ministros, generales militares, es decir, tenemos un grupo colegiado que él será el que tome la decisión final si se cierra o no. Allí pasa el 30% del petróleo, como lo mencionaban, por lo cual sería muy desafortunado que cerraran porque no solamente generaría una respuesta de Estados Unidos como la hemos visto, sino que definitivamente veríamos países europeos e inclusive la misma OTAN en algún momento apoyando una acción militar para poder dar libre paso a lo que serían los barcos petroleros por este estrecho de Hormuz, que es muy importante. Respecto al impacto que de manera inmediata tiene para el mundo, ¿cómo se puede afectar Occidente? ¿Cómo se pueden afectar de manera inmediata y también en el mediano plazo, Luis, naciones de este lado del mundo como la nuestra? Bueno, yo creo que Occidente, o sea, puede ser que haya, obviamente en Europa puede haber que haya células durmientes que son de Irán o que responden a Irán. Sabemos que Hezbollah tiene células en todos lados del mundo, particularmente en Occidente, en Europa y en América Latina también, sabemos que lo tienen, ¿verdad? Y que en América Latina incluso están asociados a los carteles de la droga, que son logísticamente muy capaces de causar daño. Esto es realmente preocupante. O sea, la posibilidad de que Irán active terroristas en Europa y en América Latina contra instituciones norteamericanas o israelíes o judías o lo que sea, es posible, incluso dentro del mismo Estados Unidos puede haber células pro-Hezbollah. En realidad ya hubo varias células que fueron arrestadas en el pasado. Eso es realmente preocupante. Esto sí realmente me preocupa. Sin duda, respecto también a otros los impactos económicos, Enrique, han hablado también los expertos que de manera inmediata, incluso de aquí a 2 días, el petróleo puede regresar a un precio de $100 por barril. ¿Esto va a encarecer sin duda los precios internacionales o vamos a ver de pronto una volatilidad en estos primeros días, pero ya pasada la tormenta vamos a ver que nuevamente se estabilicen? Porque sin duda esto va a golpear el bolsillo de absolutamente todo el mundo. Efectivamente, acá el primer impacto a nivel mundial económico es el incremento del precio del petróleo,
¿Por qué? Porque recordemos que en esta zona, que es el Golfo Pérsico, tenemos todos estos países productores de petróleo, ¿no? Qatar, los Emiratos Árabes, y claramente este conflicto armado va a poner unas restricciones claves en cómo se va a manejar el transporte del petróleo inmediatamente, porque claramente donde hay un conflicto de riesgo, recordemos que British Airways acaba de cancelar todos los vuelos desde el aeropuerto Heathrow a Qatar, a Emiratos Árabes, porque aunque no son los países que están envueltos en este conflicto, la cercanía territorial con Irán es inminente y genera unos riesgos reales. Entonces, lo que sí vamos a ver seguramente en los siguientes días es un incremento del precio del petróleo a nivel global. ¿Y qué pasará después? Esto dependerá de las decisiones que tome tanto Irán como Estados Unidos. Es decir, si toman esa decisión errada de cerrar el estrecho de Hormuz y que esto genere una reacción en cadena, no solamente de Estados Unidos, sino otros países de Occidente, vamos a ver un incremento exponencial e inclusive que puede llegar a generar en el corto plazo una recesión mundial. Entonces, ¿qué pasará de aquí en adelante? Dependerá de las decisiones de Irán, de Estados Unidos, del resto de países de Occidente, pero es cierto que vamos a ver un incremento sí o sí en los siguientes días del precio del petróleo. Luis, esto por el lado pues de los precios del petróleo, pero que va de la mano con la economía mundial también. Este recién hecho por parte de los Estados Unidos de atacar estas tres instalaciones de Irán también se traduce en que en los próximos días, o mejor, en el mediano o largo plazo, vayamos a ver la economía mundial desestabilizada por cuenta de este tipo de decisiones, y más aún si se viene el cierre de este estrecho. Bueno, no creo, ya dije con respecto, y yo creo que Enrique está de acuerdo también, de que quizás sea no es claro si se va a cerrar el estrecho de Hormuz, pero sí yo comparto con Enrique mi temor de que haya una suba de los precios del petróleo y que eso pueda tener algún efecto en la economía mundial. Pero no soy un economista como para decirte con claridad que esto va a pasar o lo otro va a pasar. Pero creo que cualquier cosa que pase, yo creo que se puede estabilizar relativamente rápido. No veo nada dramático, no veo nada como ni siquiera la crisis del petróleo del año 73, de los 70, el embargo petrolero que hubo. No lo veo realmente, pero sí veo que una suba de los precios del petróleo y algún efecto en la economía, pero no me parece que sea nada grave, no me parece que sea nada dramático, vamos a ponerlo así. Pues señores, les agradecemos mucho por este espacio. Queda claro pues algunos de estos mensajes de las consecuencias inmediatas. Piensan que tal vez esto se pueda normalizar en los próximos días, así las cosas. Pues le agradecemos mucho a Luis Fleischmann y también a Enrique Prieto por habernos acompañado esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Feliz tarde para los dos, señores, muy amables. Feliz tarde. Muchas Chao, chao. gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias, Enrique, un placer conocer. Gracias, Luis. Chao.